padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor de este miércoles 26 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el palabras más, palabras menos, y deseamos que se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes la información que ha trascendido acerca de lo que está ocurriendo con este nuevo coronavirus. Autoridades en Brasil practican el día de hoy segunda prueba a un hombre de 61 años que regresó de la región italiana de Lombardía y dio positivo en una primera prueba sobre coronavirus. Estábamos leyendo declaraciones del ministro de Salud de Brasil ofrecidas al portal web G1. Él decía lo siguiente: es una gripe, vamos a pasar por ella. Esto lo dijo Luis Enrique Mandetta en una conversación con este blog en Brasil. Evitó cualquier tono alarmista. Leo la nota con respecto al primer caso de prueba positiva del nuevo coronavirus en Brasil. El caso es un hombre de 61 años que vive en la capital de Sao Paulo y recientemente regresó de Italia. Nos vamos a preparar de la mejor manera, pero necesita estar tranquilo, es una gripe. La revisaremos y pondremos todos los archivos en la ciencia, dijo el ministro de Salud, y no podemos perder la noción de la humanidad. Según Mandetta, Brasil tiene diferentes características climáticas de los países del hemisferio norte, donde apareció el virus. Por lo tanto, según él, es necesario saber cómo se comportará este virus durante el verano de su país tropical. De confirmarse después de aplicar esta segunda prueba, sería el primer caso en América Latina. Aunque las autoridades chilenas ya confirmaban que más de 200 casos en ese país están bajo observación. Habrá que ver cómo se desarrolla
digamos, este nuevo virus en América Latina. Y, por supuesto, en Venezuela tenemos que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir. Hemos venido conversando durante las últimas semanas con especialistas y las recomendaciones son muy básicas, bueno, tal como lo hizo en su momento la Organización Mundial de la Salud, con la gripe, la H1N1, aquello de, saben ustedes, lavarse las manos permanentemente a pesar de las dificultades que tenemos con el agua en Venezuela. Si usted tiene gripe, pues taparse la boca al estornudar. Son cosas muy básicas que podemos hacer y evitar lugares donde hay personas con gripe, porque entre otras cosas estamos en temporada de gripe en el mundo. En todo caso, haremos seguimiento a esta información. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una de las últimas ruedas de prensa que ofreció esta semana, concretamente el lunes, advirtió que los países deben prepararse ante una posible pandemia, aunque la palabra no se ajusta a los hechos en la actualidad. Hasta ayer había más de 70.000 casos en China, más de 2.000 fuera de China, y el número de muertos superaba 2.000 en el mundo. En materia internacional, de lo cual vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde India, donde realiza visita oficial, nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Dijo, van a ser más graves, ante una pregunta a propósito de, ¿saben ustedes el trato que tienen la India Reliance con Venezuela en materia petrolera? Al respecto, Elliot Abrams, en una entrevista con Reuters, decía que efectivamente ahora mismo están evaluando todas las opciones en el sector petrolero para ampliar, digamos, las medidas. Al respecto, por cierto, de las sanciones, hablamos con la diputada de la causa R. Mariela Magallanes, en el exilio, quien está en la región de Lombardía, que es donde se coronavirus, sobre lo ocurrido con el constituyente Gemran Escarrá, quien tenía una presentación en Italia, en una universidad en Roma, que fue suspendida por la acción de los venezolanos que están en ese país. Nos dicen que tenemos en línea telefónica al profesor Félix Herrero Arellano, profesor internacionalista. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de conversar con usted acerca de varios temas. Yo le pedí una primera valoración sobre este tema de las sanciones, la declaración que ofrecía el presidente Donald Trump durante su visita a la India. Hay que decir que Jorge Arreaza, en nombre de Nicolás Maduro, ante el Consejo de Derechos Humanos, denunciaba estas medidas en su contra, en tanto los países del Grupo de Lima pedían ejercer más presión para que finalmente se inicie una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, en efecto, ya lo hemos comentado en oportunidades anteriores, las sanciones han surtido efecto, tienen una función de presión, de presionar al bloque en el poder para facilitar una salida pacífica y democrática. Tengo el temor que para que resulten más efectivas sigue aún siendo necesario que el gobierno de los Estados Unidos lograra mayor coordinación con otros actores internacionales, particularmente la Unión Europea y otros gobiernos que ayudaran a que no se evada las sanciones. Un poco el mensaje que transmitió el presidente Trump en su visita a la India. La India ha sido uno de los gobiernos que en principio facilitó la evasión de las medidas, dando acceso, sirviendo de puente, sirviendo de apoyo. Ese tipo de acciones también deben trabajarse para lograr que sobre todo los gobiernos democráticos del mundo, por una parte, o se sumen a la aplicación de medidas, o por otra, no contribuyan a la evasión. Un trabajo coordinado, un trabajo con la comunidad internacional en su conjunto, haría más efectiva la presión. Siempre es importante recordar que no son medidas contra el pueblo de Venezuela, que son medidas provisionales hasta que el proceso bolivariano demuestre una decisión efectiva de negociación. Y debe incluso, si se entrara en una fase de negociación seria, que hasta ahora eso no ha sido posible con el proceso bolivariano, que ha pateado 3 ejercicios, 3 intentos de negociación, es importante tener presente que también se requiere una cláusula gatillo. Eso significa que si como parte de la negociación el proceso bolivariano decide incumplir los acuerdos,
sería necesario retomar de nuevo el tenor de las medidas. Por eso las medidas, repito, son paradójicas porque también pueden tener condiciones, consecuencias para la población, pero en principio han generado efecto, han preocupado al bloque en el poder, pero ha encontrado maneras de evasión. Por eso es tan importante ahora ir a la etapa de la coordinación más efectiva con la comunidad internacional. Profesor, si me permite, vamos a reponer la declaración, la intervención de la representante de Colombia en el Consejo de Derechos Humanos el día de ayer de Naciones Unidas. Ella expresaba opinión en nombre del Grupo de Lima. Se trata de Alejandra Mejía. Escuchamos su intervención y yo le pediría un comentario al respecto. Vicepresidente, ahora tengo el honor de pronunciarme en nombre de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Sí, me parece Guatemala, que no tenemos el sonido. Está leyendo mi equipo en mi cuenta en Twitter. Nuestros países siguen con extrema preocupación la situación ella en Venezuela, hablando en nombre donde del se Grupo viola de Lima, gravemente profesor, los derechos humanos. viene a decir palabras más, palabras menos, que renovaban la firme decisión de impulsar que el Consejo continúe vigilando la situación en Venezuela. Ella hablaba sobre la necesidad de apoyar el retorno a la democracia en nuestro país de manera pacífica mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, a mí me parece excelente lo que está ocurriendo. Primero quiero despejar una angustia que circuló en el país cuando el gobierno de Venezuela quedó como parte de los 57 miembros del Consejo de Derechos Humanos. Esa es una dinámica política de las Naciones Unidas. Esa candidatura la lanzó el proceso bolivariano con mucha antelación, la manejó con un enorme apoyo del movimiento de países no alineados y logró los votos mínimos necesarios. Ahora, una vez que el proceso bolivariano está dentro del órgano, lo fundamental es lo que está ocurriendo, lo que tú acabas de demostrar, que los gobiernos democráticos permanezcan unidos y presionando de manera dura, de manera insistente sobre el proceso bolivariano y la violación de los derechos humanos. Me parece que la intervención es muy positiva, pero yo creo que podría ser incluso más exhaustiva. Podrían presentar los casos más recientes de violación de derechos humanos, la falta de debido proceso, la violación de los derechos humanos en todos sus planos, porque es en el plano político, pero en la libertad de expresión, pero también en el plano económico, en el plano cultural. Entonces la persecución a los medios, a los periodistas, el acoso a los parlamentarios, todo eso debería presentarlo cada uno de los gobiernos democráticos que forman parte de ese selecto grupo de 57. Es importante que la opinión pública tenga claro que esos son 57 que rotan, no es que ahí van a permanecer permanentemente ese número, son 57, pero van rotando cada 2 años los países que allí están para deliberar y votar. Entonces me parece muy positivo lo que ha hecho el gobierno de Colombia, y yo lo que diría es que hay que hacer una acción más contundente aún, con casos concretos, pedir explicaciones, insistir en la gravedad de la situación. A propósito de la estrategia que podría poner en marcha la comunidad internacional, se ha hablado incluso en los últimos días, y seguramente lo ha leído usted, sobre el uso de la fuerza o no. Yo le pediría un comentario porque ciertamente el caso de Venezuela, los vínculos con grupos irregulares o terroristas, y ahora también el impacto del narcotráfico para la región preocupa mucho. Sin ir más lejos, ayer trascendía la información acerca de la incautación de un cargamento de drogas que salía vía marítima de nuestro país. Una operación coordinada entre la Armada de Colombia y Países Bajos incautó gran cantidad de cocaína a bordo de un buque carguero de nombre Aretza en aguas del Caribe, un buque que salió desde Venezuela, procedente de nuestro país. Ha trascendido un informe de manera extraoficial, habrá que ver si se confirma, donde por primera vez en Naciones Unidas se menciona la actividad de lo que se ha denominado como el cartel de los soles. ¿Qué puede decirnos al respecto? Mira, en relación a la primera parte de tu pregunta, el tema de uso de
medidas más duras de corte militar. Ese es un tema viejo que me preocupa porque genera una expectativa, una sobreexpectativa en algunos sectores venezolanos, que entonces se paralizan. Entonces hay que estar esperando que en algún momento se dé una solución de fuerza, porque esa es la panacea. Mientras tanto, no hacemos nada. Estamos esperando que eso ocurra. Quien tiene la capacidad para hacer eso son prácticamente dos actores. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el único órgano multilateral que puede usar la fuerza militar, y allí está clarísimamente demostrado que Rusia no lo va a permitir a través del veto. Entonces queda el otro actor es los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos demostró en todo el año 2019, pero todavía hay gente que no quiere entender, en todo el año 2019 el gobierno de los Estados Unidos demostró que no está en disposición de aplicar el uso de la fuerza, que no está en sus prioridades. Entonces, si eso es así, tenemos que trabajar en otros planos. No podemos quedarnos esperando a que la solución venga de manera mágica. Tenemos que trabajar en todos los planos, en el plano de la presión, en el plano de los incentivos, con el apoyo de los países que aplican medidas duras, con el apoyo de los países que pueden aportar incentivos. Entonces yo creo que concentrarse en el tema del uso de la fuerza y seguir esperando como ocurrió todo el año 2019, yo creo que no es lo más racional, que no es lo más práctico, que no es lo más conveniente. Si Estados Unidos tuviera entre sus planes el uso de la fuerza, no estaría consultando a los gobiernos, no estaría convocando a la OEA, lo haría como lo ha hecho en otras oportunidades. Sobre ese tema no hay mayor debate, lo tiene que discutir el Pentágono con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso. Creo que no hay mucho apoyo al interior de los Estados Unidos y menos en una campaña electoral. Por eso es tan importante trabajar en otros planos. Las sanciones buscan presionar, pero también hay que crear incentivos, canales de comunicación con otros países que pueden ayudar en esa materia. Finalmente, profesor, aprovecho el contacto antes de hacer la pausa para ir a publicidad para preguntarle justo acerca de la campaña en Estados Unidos y lo que ha ocurrido con el candidato que lidera las encuestas o las preferencias del Partido Demócrata en medio de las primarias de esta organización. Bernie Sanders ha ofrecido una declaración en las últimas horas que viene a ratificar lo que él sostiene desde hace años, que es su apoyo, al régimen cubano de distintas maneras o, digamos, a regímenes de izquierda. Él defendió el sistema educativo de los Castro y eso ha provocado una reacción, como usted comprenderá, yo le diría que virulenta, por la justificación de una tiranía que ya sabemos cuáles consecuencias ha traído luego de más de 50 años en el poder por la fuerza y sin permitir la democracia o el ejercicio de los derechos democráticos en ese país. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Cómo ve usted el avance de la campaña de los Estados Unidos de cara al mes de noviembre? Lo escuchamos. Mira, me parece que fue realmente una torpeza de Sanders. Creo que quiere generar una polarización en el voto y siente que eso le puede dar respaldo como le ayudó a Donald Trump en la elección anterior. Polarizó el país y esa polarización se convirtió en el voto duro, en el voto fuerte que lo apoyaba. Creo que la situación es compleja, el mundo entero sabe lo nefasto que ha sido la dictadura cubana. Creo que no reconocer los errores gravísimos de muerte, de destrucción de la dictadura cubana, le puso una debilidad enorme al futuro de la candidatura de Sanders, porque al propio Partido Demócrata no le conviene ese discurso ni al interior del país ni en el plano internacional. De tal manera que creo que ahora lo que va a venir es un deterioro en la campaña de Sanders. No creo que va a poder polarizar el país con un tema que está cargado de falsos apreciaciones que no corresponde con la realidad histórica, y lo más importante es que creo que el propio Partido Demócrata va a tener que jugar en contra de ese error tan delicado. Profesor, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo en tu programa. Un gusto conversar con usted, diputado. Varios temas. Yo iniciaría a partir de lo que está ocurriendo con la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Quisiera su comentario. Me parece recordar que usted formaba parte de la lista de diputados de esta comisión que se creó para la conformación del Comité de Postulaciones Electorales. Me corregirá si me equivoco. Pero le pido su opinión. Hemos leído alguna columna que ha escrito al respecto, tomando en consideración la reivindicación que viene haciendo la comunidad internacional, incluso ayer, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, sobre la necesidad de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, estaba dentro de los grupos de parlamentarios que iban a conformar ese comité de postulaciones. Sin embargo, cuando decidieron incorporar a los exdiputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, que habían perdido su investidura porque habían sido ministros, alcaldes, o tenían 2 años y medio que se habían apartado de la Asamblea Nacional, pues decidí no incorporarme a ese comité, porque precisamente tenía claro que su intención no era la de fortalecer la democracia, sino la de destruir, implosionar la Asamblea Nacional, tal como ha ocurrido o han pretendido cometer en los últimos, a partir del 5 de enero, cuando crearon un parapeto allí paralelo. En este caso, nos sorprendió muchísimo que los diputados del sector democrático, hace pocos días, después de haber sido sacados a empeñones con violencia por la fuerza del Palacio Federal Legislativo, precisamente por los exdiputados del PSUV y un grupo de diputados que traicionaron a sus electores y se vendieron al régimen, bueno, se sentaron, entraron como sin ningún problema y se sentaron en el Salón Francisco de Miranda para negociar con esos exdiputados y para quienes nos agredieron para sacarnos del Palacio Federal Legislativo e incluso agredieron al propio presidente Juan Guaidó
Y ellos, bueno, como si nada hubiese pasado, se sentaron a negociar la conformación de ese comité de postulaciones. Eso para nosotros es absurdo y por eso condenamos de manera enfática esta falta de coherencia en lo que, porque simultáneamente Juan Guaidó está convocando el 10 de marzo a una manifestación precisamente para retomar el Palacio Federal Legislativo, cuando, bueno, veíamos en esa fotografía un grupo de parlamentarios que estaban tranquilamente reunidos con los traidores y los usurpadores. Ahora, le preguntaría entonces cuál es la posición de la fracción 16 de julio con relación a la renovación del Consejo Nacional Electoral, que es una de las reivindicaciones o exigencias que hace la comunidad internacional de cara a unas eventuales elecciones presidenciales, incluso parlamentarias de nuestro país, diputado. Esa ha sido una de nuestras prédicas, pero lo que es bueno que la opinión pública sepa que lo que se está nombrando allí no es un Consejo Nacional Electoral ni nada parecido. Es el comité de postulaciones que se estaría conformando y que ni siquiera ha sido conformado. Primero, en el mes de noviembre, escogieron a 11 diputados para conformar ese consejo de postulaciones y faltan los 10 de la sociedad civil. Extraoficialmente se ha conocido que hay ya un grupo de personas que han sido postuladas o han sido propuestas por la sociedad civil para conformar ese comité de postulaciones. Apenas estamos comenzando, la gente que lo tenga claro, apenas se están comenzando eso del Consejo Nacional Electoral con el comité de postulaciones. Después tienen que estructurar todo un mecanismo de funcionamiento de ese comité de postulaciones para recibir las postulaciones de la sociedad civil, de las universidades y el del llamado poder moral. Esto podría tardar meses y al final nosotros sabemos cuál va a ser el resultado. Para elegir el Consejo Nacional Electoral se necesitan las 2/3 partes. Eso no lo tiene nadie en la Asamblea Nacional. Y al final el Tribunal Supremo de Justicia, ante la omisión legislativa, va a designar a dedo a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a lo cual nosotros nos oponemos de manera decidida. Por eso es que nosotros insistimos que la vía es primero el cese de la usurpación, es decir, la salida de Maduro de los símbolos de poder que todavía ostenta, para poder ir a unas elecciones, un gobierno de transición y unas elecciones libres y transparentes, que la gente confíe en ese Consejo Nacional Electoral. Pero una negociación donde estén chavistas, donde estén usurpadores y donde estén traidores, ese Consejo Nacional Electoral no representa ninguna garantía para que el pueblo venezolano salga a votar en unas elecciones presidenciales, que son las que nosotros estamos requiriendo conjuntamente con la comunidad internacional. Finalmente, diputado, yo le preguntaría, es un año decisivo, le diría que para los venezolanos, para la Asamblea, incluso para la comunidad internacional, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen y la estrategia, tomando en consideración que se vence el periodo legislativo del Parlamento, la única institución reconocida, legítima en nuestro país, lo que está ocurriendo en las elecciones o de cara a las elecciones en los Estados Unidos, el principal aliado del Parlamento en Venezuela? ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Nosotros pensamos que este año vamos a tener una solución de continuidad a la terrible crisis que vive Venezuela, por la vía de la fuerza institucional, la fuerza popular, incluso el apoyo de la comunidad internacional. Las sanciones que están cometiendo o están acordando son prácticamente bombas atómicas contra el ya muy deteriorado y inestable sistema de gobierno en Venezuela. Las sanciones contra Rosneft, las sanciones contra la empresa Conviasa del Estado, que le permiten movilizarse, en fin, son realmente decisiones decisivas y deben venir más, según dicen los propios aliados, como usted bien lo señala, a nivel internacional. Ahora bien, eso incluso de que es obligatorio las elecciones parlamentarias este año es también una falacia. La Constitución lo que dice es que el periodo legislativo dura 5 años, pero si usted se pone a analizar, realmente el periodo legislativo no se ha podido cumplir. Desde el primer momento en que después del año 2015 se eligieron las 2/3 partes por la oposición, bueno, desde ese mismo momento decretaron el desacato, una figura que no tiene precedentes en Venezuela,
y le quitaron todo el presupuesto. Este año nos quitaron las oficinas, nuestros sitios de trabajo. Es decir, aquí no se han cumplido los 5 años legislativos que establece la Constitución. De manera que eso es muy relativo. Y esto podría ser objeto de un análisis jurídico constitucional que demostrara que efectivamente aquí no es necesario unas elecciones parlamentarias. Aquí lo que se necesita es unas elecciones presidenciales para salir de esta terrible crisis, esta tragedia que vive el pueblo venezolano. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Omar González, diputado de 20 Venezuela, la fracción 16 de julio. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada, la diputada Mariela Magallanes. Ustedes recordarán, diputada por Aragua, dirigente de la Causa R. Recibe nuestra llamada desde Italia, desde Europa. Diputada, un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Para mí también un gusto y un honor, María Alejandra, volver a estar en tu programa. Muchísimas gracias. Así es, después de tantas vicisitudes, ya conversaremos al respecto, pero antes le pediría un primer comentario acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con esto del constituyente Germán Escarrá, dirigente del PSUV. Entiendo que suspendieron una presentación que él tenía en Roma, en la universidad, en Italia, producto de la presión de la comunidad de venezolanos que está justo en este país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, nosotros el fin de semana recibimos unas imágenes de Hernán Escarrá en un bar en Roma y decidimos y comenzamos a articular para ver qué estaba pasando y cuál era el motivo de su visita en Italia. Nos enteramos que era porque tenía una conferencia en la Universidad La Sapienza de Roma, precisamente para hablar el tema de la Constitución de Venezuela. Cuando nos enteramos de esa situación, de esa actividad que se iba a realizar el lunes 24, nos movimos
reunimos todos y articulamos todas las asociaciones legales que están inscritas en Italia, aquí de venezolanos en Italia, y comenzamos a hacer presión en las redes, inclusive desde tanto lo institucional como político y como sociedad civil. Logramos en este caso, yo como diputada de la Asamblea Nacional y como vocera oficial del Parlamento en Italia ante las instituciones, tanto el Parlamento como las instituciones políticas, logramos hacer un trabajo mancomunado que hizo que en este caso esa persona que se llama Hernán Escarrá, constituyente de la ilegal Asamblea Nacional, constituyente, valga la redundancia, y completamente no reconocida por los países del mundo, mucho menos por el gobierno italiano, estaba presentándose en una universidad tan prestigiosa como la Sapienza, desde la cátedra de jurisprudencia, para hablar nada más y nada menos que de la Constitución de Venezuela. Y obviamente no solamente es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana, sino que está sancionado por el Departamento del Tesoro desde el año 2017. Y en realidad lo que queremos nosotros, no solamente en mi condición de diputada en el exilio, viviendo en Italia y tratando de articular todo lo que son la comunidad venezolana que vive aquí, que hace vida aquí desde hace muchísimos años, generar esa presión, sobre todo para rechazar y repudiar la presencia de ese señor que viene a hablar de manera paradójica de la Constitución venezolana, porque quienes principalmente la violan y por los cuales han sido sancionados es por eso mismo, violadores de Constitución, de la Constitución Nacional, pertenecientes a un ente que no es reconocido, que ha generado muchísimo caos y conflicto en Venezuela, como la ANC, y aparte de eso sancionado por los Estados Unidos. Si bien no está sancionado por la Comunidad Europea, es importante siempre recalcar que estos personeros que hoy no son sancionados por Estados Unidos están viniendo a Europa a venir a justificar no solamente los recursos que han robado y de los cuales también se han enriquecido producto de la corrupción, sino también que vienen a Europa a justificar la tiranía, especialmente en Italia. Y recordemos que Italia es uno de los 28 países de la Comunidad Europea que no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y para nosotros es importante el trabajo que se está haciendo de construcción de relaciones políticas para seguir presionando y que Italia, en un consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas, inclusive la del gobierno, podamos lograr el reconocimiento de Guaidó, pero principalmente rechazar la presencia de estos corruptos que vienen aquí a hablar de democracia, de constitucionalidad, de institucionalidad, cuando son ellos los verdaderos y principales responsables de lo que está pasando en Venezuela, particularmente Hernán Escarrá, que ha jugado un papel fundamental en la destrucción y en la violación de la propia Constitución, de la cual inclusive él fue constituyentista cuando en el año 2000 se disolvieron los poderes. Entonces, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en Italia, seguimos trabajando, pero de manera articulada para poder lograr resultados importantes y resultados eficaces que genere la presión social para poder alzar también ese costo político y moralmente también alzar el espíritu de los venezolanos que han luchado tanto, y también de alguna manera los que viven aquí en Italia se sienten un poco desilusionados por el hecho de que Italia no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Varias inquietudes a partir de lo que comparte con nosotros, diputada. En principio, sobre la importancia, le preguntaría sobre la importancia de la Unión Europea, del papel que puede jugar para alcanzar el objetivo final, que es una transición a la democracia. La discusión ha sido muy cruda en el Parlamento Europeo. Aparentemente allí la gran mayoría reconoce la violación de derechos humanos en nuestro país, la necesidad de las sanciones. Sin embargo, como usted destaca, hay países como Italia que todavía no están ganados a esta idea. Yo le pediría un comentario de su parte en relación a este tema. Parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Italia es precisamente lograr el reconocimiento a nuestro presidente Juan Guaidó. Los primeros días de enero yo estuve presente junto con el diputado William Dávila y la vicecanciller Isadora Zubillaga como delegación oficial en el Parlamento Europeo, donde se aprobó la resolución que dio el Parlamento Europeo en respaldo a la Asamblea Nacional ante los hechos que estaban ocurriendo el 5, el 7 y el 13 de enero de este
ese año, como todos sabemos, la catástrofe que sucedió, el impedimento militar, el golpe institucional una vez más, la demostración de la actuación de la Guardia, de los militares, del Ejército, de las Fuerzas Armadas ante la violación a la institucionalidad y al único y último poder democrático que aún queda en Venezuela. Para nosotros fue muy satisfactorio el hecho de que el Parlamento, como Parlamento y como institución, no solo rechazó los hechos, sino que también ratificó el apoyo tanto a la Asamblea Nacional como a nuestro presidente Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y dentro de la resolución que se aprobó por la gran mayoría de los parlamentarios, inclusive los que de alguna manera ideológicamente son de izquierda pero que rechazan también y rechazaron en ese momento los hechos, pudimos lograr que esa resolución se aprobara. Y esa resolución exhorta a los países que aún no han reconocido al presidente Guaidó como presidente interino, lo hagan y se pongan al lado de la democracia. Y en este caso el llamado es también para Italia, que es entre Italia, Eslovaquia y Chipre, los países que aún no reconocen al presidente Guaidó como presidente interino. Ahora, forma parte, aunque si las decisiones no son vinculantes, forma parte también de la presión que se está generando dentro de lo que es esta construcción de la coalición diplomática internacional para lograr sí que la Comunidad Europea en su totalidad pueda lograr que Juan Guaidó sea el presidente interino reconocido por todos y que a su vez eso permita establecer la transición como la que tú me decías. Sin embargo, dentro de todo el trabajo que estamos haciendo aquí, nos hemos reunido con todas las fuerzas políticas dentro del Parlamento que hacen vida en Italia, inclusive que son del gobierno y que forman parte de la mayoría del Parlamento italiano, y de las cuales nosotros hemos recibido también el apoyo y también la voluntad por la para que sea un consenso de la gran mayoría de todos ellos para que se logre el reconocimiento de Guaidó. Eso por supuesto tiene su tiempo, se está construyendo y hay capacidades, y este tipo de acciones como la que hicieron los venezolanos, que trabajamos en conjunto, lo que estamos haciendo, rechazar, repudiar y alzar la voz para que se sepa lo que está pasando en Italia con los venezolanos que son corruptos y que vienen aquí a gozar de los bienes y las bondades de la corrupción de las cuales ellos son los responsables, nosotros podamos lograr esos acuerdos y esos apoyos para que de alguna manera también sientan el rechazo de lo que están haciendo y lograr nuestro objetivo, que Italia sea de interés político para Venezuela y reconozca a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ahora tengo que preguntarle, diputada, sobre el incidente con Delcy Rodríguez, lo cual ha generado una profunda reflexión acerca justamente del cumplimiento de las sanciones que han sido aprobadas contra funcionarios del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Quisiera su comentario sobre lo que pasó con esta funcionaria, digamos, y sobre el papel de gobiernos como el de España en el marco de lo que estamos discutiendo, la presión necesaria para alcanzar una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? España es el país que tiene mayor cantidad de venezolanos como migrantes, como refugiados, como exiliados políticos, y allí se ha hecho un trabajo de construcción donde muestra también el interés de España, o sea, de la política española a favor de Venezuela, independientemente de la ideología política, porque aquí no es una cuestión como se ha querido vender, que sea el problema es ideológico. Aquí el problema es que hay que estar o con la democracia o con la tiranía, y ha sido un esfuerzo muy grande que ha hecho inclusive la oposición española, que ha rechazado inclusive el hecho de que el actual gobierno de repente voltee la vista gorda, sobre todo por lo que significa también la corrupción venezolana en España. Eso, lo que pasó con Delcy Rodríguez, también es un llamado de atención para respetar lo que había sido la sanción europea. En este caso ella está sancionada directamente por la Comunidad Europea, y lo que ella cometió fue un delito muy grave porque ella violó el espacio, ella entró sin autorización, pero peor aún fue recibida por funcionarios de alto gobierno, que es lo que hace que hoy el gobierno esté tambaleando, el gobierno de España esté tambaleando, y que también goce del repudio de la ciudadanía, y que en este caso ellos entiendan que lo que está pasando en Venezuela y lo que significan las sanciones para estos funcionarios es clave para
debilitar la tiranía que preside Nicolás Maduro y que ellos forman parte de todo este conglomerado que está conectado con la criminalidad, con la violación a la Constitución y principalmente a los derechos humanos, sobre todo como una funcionaria del nivel de Delcy Rodríguez, que de manera cínica llegó allí, violó la regla, violó la norma, violó una sanción, pero aparte de eso dejó el tormentoso el tormento al gobierno español. Ahora, un poco nuestros aliados aquí en Italia estamos tratando de que sea también moralmente un rechazo y un repudio a lo que está pasando en Venezuela con esos funcionarios que de paso de manera cínica violan la norma, violan la regla y utilizan o que pretenden utilizar Italia para seguir defendiendo lo indefendible, y eso también forma parte de la acción que tiene que hacer la política interna de Italia. Ahora, diputada, da la impresión que el tiempo corre, bueno, evidentemente contra los venezolanos por la profundidad de la crisis, pero también contra la Asamblea Nacional, el único poder reconocido nacional e internacionalmente que goza de legitimidad. Y yo le preguntaría acerca de este tema. En el último comunicado del Grupo de Lima decían que la democracia se va a restablecer plenamente en Venezuela solo mediante elecciones presidenciales justas, libres y creíbles, aunque ellos reconocen que se deben celebrar elecciones parlamentarias en nuestro país en el mes de diciembre. Yo les daría un comentario y cuál es la posición de usted, de su organización en lo personal en relación a estos temas. Evidentemente el tiempo corre en contra de los venezolanos y en contra de la crisis, en contra del dolor, porque un día más en Venezuela el tirano en el poder se cuenta ya no en horas sino en vidas. Sin embargo, nosotros sabemos y estamos claros que lo que nos tiene hoy en esta crisis de colapso es el no reconocimiento a las instituciones y la usurpación del poder de Nicolás Maduro en la presidencia, cuando el mundo democrático no reconoció las elecciones del 20 de mayo del 2018. Esa es parte de la consecuencia y forma parte del problema que nosotros estamos viviendo como venezolanos hoy. Y si bien nosotros este año constitucionalmente tocan las elecciones parlamentarias, nosotros tenemos siempre que apostar, y también forma parte no solo de la política ni de la posición de la causa R, sino también de la ruta del presidente Guaidó, que en Venezuela tenemos que apostar por unas elecciones presidenciales libres, democráticas, justas, transparentes, donde tengamos todos los venezolanos derecho a ejercer nuestro voto con un nuevo CNE, y que tenemos que apostar a eso, que es lo que quiere el mundo democrático y por el cual hoy está acompañando la gran mayoría, una gran parte de la comunidad internacional, con un aliado como Estados Unidos, Canadá, el Grupo de Lima y 25 países de la comunidad europea y todos los países democráticos del mundo. Entonces es importante que nosotros trabajemos en función de eso, porque el hecho de que en Venezuela Nicolás Maduro, que ya lo ha dicho, no quiere dejar el poder porque ellos están privilegiando sus intereses y no los del pueblo, nosotros tenemos que apostar precisamente por eso, para que las condiciones sean no las justas, sino las condiciones correctas, las condiciones que siempre hemos pedido para que podamos lograr el cambio político, pero también el cambio de sistema, el cambio de modelo, para que Venezuela pueda enrumbarse hacia la democracia, para que pueda recobrar la institucionalidad y podamos definitivamente, quienes no estamos en Venezuela, volver, y quienes están en Venezuela comenzar a reconstruir el país que tanto lo necesita, particularmente desde los valores y principalmente el valor democrático. Diputada, dos inquietudes antes de hacer la pausa para ir a publicidad. En principio, quisiera que compartiera con nosotros cómo ha vivido en lo personal la persecución en su contra, que es el reflejo en general de la persecución contra la disidencia en nuestro país. El último capítulo quizás nos ubica en la detención del tío del presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos al respecto? La manera en la que le toca salir de Venezuela, la escuchamos. Bueno, con respecto voy a comenzar por el tío del presidente. Eso es un acto vil y una manera de chantaje muy feo y muy bajo, y siempre demuestra más el talante feo
y oscuro del régimen, utilizar al tío del presidente, la familia directamente para chantajearlo y para quebrarlo también moralmente, y eso nosotros lo tenemos que rechazar, y así como lo hicieron con el tío de Juan, también lo han hecho con el presidente, también lo han hecho con otros familiares directamente de él, que están simplemente en su entorno para protegerlo, para personas de confianza, y que obviamente ellos están allí, y así como lo hacen con él, lo hacen con la familia venezolana. 5 millones de venezolanos que están afuera son también, es consecuencia también de la crisis que vive el país y del temor de ser víctima de la dictadura. Y no solamente son víctimas adentro, sino también afuera. Y en mi caso particular, como diputada, como mujer, como madre, como política, es la bajeza del régimen de ir sin piedad a la figura de la mujer, que es el soporte moral de la familia, como yo siempre lo he dicho, de quien al final sostiene moralmente a la familia, a los padres, a los hijos, y que no solamente es Mariela Magallanes, es la mujer venezolana, es las diputadas que están amenazadas, es el querer amedrentar al corazón de lo que significa Venezuela, que es la mujer y que es la familia. Y cuando estos personeros actúan de esa manera y de esa magnitud grosera, entonces eso nos demuestra más que tenemos que salir más rápido de ellos, porque el país necesita el cambio democrático para recuperar y rescatar los valores. Lo que está pasando con nosotros, con los diputados en el exilio, son más de 30 diputados en el exilio, que vivimos no solamente nosotros, sino nuestra familia, tener que escapar, tener que irse, porque mi familia tuvo que irse del país también, y dejar todas nuestras pertenencias, dejar todo algo atrás, sin despedirnos, sin irnos, sin agarrar maletas, y vernos obligados a tener que dejar nuestra tierra y particularmente nuestra lucha en el país, es algo que eso nos tiene que dar y llevar a la reflexión para seguir teniendo fuerzas, para no rendirnos, y que cuando nosotros volvamos es porque vamos a tener un país libre, pero la libertad también la vamos a lograr desde afuera, en el exilio. Son 5 y más millones de venezolanos que estamos afuera trabajando, alzando nuestra voz. Necesitamos seguir organizándonos, seguir articulándonos y seguir trabajando en función de una línea justa y del camino que queremos, que es lograr la salida de Nicolás Maduro del régimen y comenzar a vivir en paz en una Venezuela que hoy merece y necesita de todos nosotros. Finalmente, el tema del coronavirus, diputada, ¿cómo lo vive usted en lo personal? Hemos seguido las noticias, lo que está ocurriendo en Italia, bueno, en el mundo entero, pero especialmente en Italia. En el mundo entero y particularmente en Italia esta semana ha sido noticia. Yo vivo en Lombardía, en la región de Lombardía, a 50 kilómetros de Milán, específicamente en la provincia de Lecco. Aquí están prácticamente haciendo acciones de alerta para evitar contagios masivos. Los decesos que han estado aquí en la Lombardía, particularmente los más afectados son los adultos mayores que ya tienen patologías y que el virus actúa demasiado rápido. Y ante la emergencia, evitaron salidas masivas a centros comerciales, y por eso han decretado medidas de emergencia, como el comercio cierra a las 6 de la tarde, suspendieron las escuelas en toda la Lombardía para evitar ir a los hospitales, y a la hora de sentir alguna alerta de la fiebre, alguna sintomatología, no salir de su casa, sino llamar directamente a la emergencia para que le den las indicaciones de cómo atacar el virus. Es una situación que ha agarrado de sorpresa a los italianos, a todos en sí, y bueno, son medidas de alerta ante la posibilidad de expansión del virus. Diputada Mariela Magallanes, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y venimos con más. Y a la hora de sentir alguna alerta de la fiebre, alguna sintomatología, no salir de su casa, sino llamar directamente a la emergencia para que le den las indicaciones de cómo atacar el virus. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Bonplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Los que niegan la libertad a otros, no la merecen para ellos mismos. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM.